Hola, Graciela. Buenas noches. Tony, que no sé si nos conocemos. A Graciela, sí, sí. Ah, Antonia, de Javia. Qué bueno. Bienvenida. Sí, sí, nos vemos el domingo. Sí. Vamos a dar un par de minutos que quizá se una más gente. Muy bien, pues de momento somos 4 y mi... Buenas noches, María José. Pues mira, os comento antes de empezar. Un poco el propósito de esta clase es que me apetece compartir una herramienta que considero muy poderosa y que la tenemos súper a mano, pero vivimos un poco al margen de una herramienta y recurso que tenemos muy al alcance de todos. Se trata de cómo aprender a establecer una conexión con nuestro ser superior, nuestro guía interno. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Sí que es verdad que a lo largo de la vida y en muchísimas situaciones en las que tenemos puntos ciegos de lo que nos ocurre, necesitamos, bien sea consultar con un amigo, charlar o incluso acudir
a un terapeuta, a un confesor para aquellas que seáis creyentes, porque es verdad que somos ciegos a nuestros propios puntos ciegos y sobre todo también porque muchas de los conflictos que nos ocurren, los bloqueos, los patrones repetitivos de nuestra vida, no tienen un origen en algo en el que yo haya sido un protagonista en primera persona. Son cosas como vosotras ya sabéis, las que veo que estáis aquí en esta clase, que corresponden, pertenecen a bloqueos de nuestro transgeneracional, cosas que quedaron sin sanar de nuestros ancestros. Y ahí sí que es verdad que, por ejemplo, la herramienta y la filosofía de las constelaciones familiares, pues nos ayudan muchísimo para reparar estas cosas. Pero es verdad también que existimos simultáneamente en muchos planos dimensionales al mismo tiempo. Y como que solamente somos como conscientes de los planos más densos. ¿A qué me estoy refiriendo con los planos más densos? El plano más denso en el que existimos es nuestro ladrillo biológico, ¿no? Nuestro cuerpo físico y biológico. Es el más lento, el más denso y por otra parte también es gracias al cual podemos experimentar este tiempo y espacio en el que nos encontramos aquí. Luego tenemos un plano un poquito menos denso que el físico, que es nuestro plano emocional. La emoción viene etimológicamente de movimiento. Son como esos circuitos químicos que nos permiten reaccionar, responder, movernos. Luego está, pobrecito mío, que lo tenemos muy desgastado, nuestro plano mental. El plano mental le damos el título, y no es así, del director de la orquesta de nuestra vida. Procuramos comprenderlo todo, controlarlo todo, saberlo todo. Y no es el director de la orquesta, es un funcionario más, un funcionario que le tenemos sobreexpuesto y le damos mucha más función de la que le corresponde. De ahí viene muchas veces nuestro agotamiento, el estrés, porque le damos todo el poder. Pero nos olvidamos de que existimos simultáneamente en una gran variedad de planos dimensionales más sutiles. A partir del plano mental ya no existe el tiempo ni el espacio. Estamos en un no tiempo donde está nuestro inconsciente, nuestro ser superior, nuestro guía interno. Y por una parte, este ser superior o guía interno no tiene la posibilidad de hacer, de moverse, de ejecutar cosas. Para eso tenemos al cuerpo, a las emociones que nos proveen del movimiento, la mente que ejecuta las ideas, pero nos olvidamos de que ahí donde tenemos identidad en esos planos más sutiles, al no existir el tiempo y el espacio, esa identidad que tenemos en ese inconsciente, en ese plano más sutil, puede visualizar e imaginar todas las infinitas posibilidades de lo que sea que le propongamos o que queramos desarrollar en nuestra vida. Y no solamente eso, venimos de ahí.
estos planos más densos son los últimos en habitarnos en este momento. Y eso quiere decir que antes de habitar este avatar, este cuerpo físico y biológico, nuestra identidad más sutil sabía para qué venía y qué quería experimentar y qué quería desarrollar. Y esto responde a un principio, a una ley universal, que es que el propósito siempre es previo a la existencia. Eso quiere decir que todo lo que existe previamente ha tenido un para qué. Esto quiere decir que nuestro para qué, nuestra mejor versión de cada una de nosotras, ya existía antes de encarnar. Es por esto que cuando ahora aprendamos a tener una vinculación y un diálogo interno con nuestro ser superior, nuestro guía interna, él sabe ponernos en sintonía, en sincronizarnos con nuestro propósito de vida y qué va a ser lo mejor para aquello que queramos preguntarle, que en este momento de nuestra vida nuestra mente no sepa o cree que sabe, pero quizá lo que la mente decida como que es lo mejor no es realmente la mejor respuesta para este momento. Y esto es lo que quiero esta noche enseñaros y practicar con vosotras. Cómo sintonizar y dejarle la respuesta a nuestro guía interno. Y le podemos preguntar infinidad de cosas. Aquí no hay, es que es una tontería. No, os va a servir para desde si este alimento me sienta bien o no me sienta bien, o no me sienta bien hoy, por lo que sea, o necesitaría comer otra cosa y puedo preguntar a mi guía interno qué es lo que hoy me sienta bien que meta en mi cuerpo, esto o otro. O muchas veces no tenemos claro si elegir una cosa u otra, estamos dudando entre dos opciones. Preguntemos a nuestro guía interno qué es lo que en este momento, hoy, tendría que decidir para este asunto, la opción A o la opción B. O si decido hacer esto, ¿me va a dar fuerza o me va a debilitar? ¿Esto va a ser bueno para mí y para los que me rodean? ¿O solamente va a ser bueno para uno de todos los miembros que estén implicados en esa pregunta que tengo? Y a esto es muy interesante, porque nunca va a existir una solución, una buena solución, que solo sea una buena solución para una parte. Nuestro guía interno va a tener en cuenta que la buena solución es la que es buena para todos, como en constelaciones, ¿verdad? Entonces, para prepararnos para esta clase, tenéis que tener a mano un folio y lo vais a partir, por ejemplo, no sé, hacer trocitos iguales, hacer 4 partes, 6 partes, porque ahí también os voy a enseñar cómo chequear a ciegas. Vamos a hacer también ese ejercicio. Y vamos a ver cómo hay varias maneras de hacer lo mismo. Lo vamos a hacer utilizando nuestro cuerpo, poniéndonos de pie. Habrá ocasiones en las que no podamos establecer, porque estamos en un lugar público con gente y podemos hacerlo, por ejemplo, utilizando las manos,
o ya en un nivel un poco más avanzado y si tenemos práctica, incluso lo podemos hacer sencillamente respirando y estando un poquito centradas en nosotras mismas, también nos va a dar esa respuesta. ¿Estáis preparadas para que comencemos la dinámica? Os doy un momentito para que busquéis papel y boli. Y en la medida también que tengáis preguntas, podéis utilizar el chat, ¿vale? Así lo hacemos más fluido y podemos tener feedback entre nosotras. Vale. Pues el ejercicio más sencillito es poniéndonos de pie. Para esta primera manera no necesitamos bolígrafo ni papel. ¿Qué va a ocurrir en este ejercicio que vamos a hacer juntas? El inconsciente o nuestro guía interno o nuestro ser superior nos va a dar la respuesta a través de nuestro cuerpo. Va a ser a través de nuestro cuerpo que vamos a aprender cómo nos dice a algo sí y cómo nos dice no. El sí va a ser aquella opción que hoy, ante esa pregunta, a mí me da fuerza. Me siento que estoy alineada y en sintonía con lo que es bueno para mí. Y el no va a ser esa opción en la que esa respuesta me quita fuerza, me siento débil. El sí y el no. Entonces os podéis poner de pie, os podéis parar y el cuerpo en este momento se convierte en una antena. Somos una antena que va a captar la señal que viene de nuestro guía interno, de nuestro inconsciente más profundo que todo lo sabe. Os ponéis de pie, adoptáis una postura relajada, neutra, y primero lo que vamos a hacer es calibrar cómo nos va a mostrar nuestro ser interno, cómo nos dice el sí y cómo nos dice el no, ¿vale? Entonces, estamos neutras y podéis verbalizar en voz alta, decir, guía interno, te pido permiso para establecer comunicación contigo y te pido que a través de mi cuerpo me muestres cómo es mi sí y esperáis un movimiento. Puede ser muy sutil, ¿vale? Verbalizad, por favor. Guía interno, a través de mi cuerpo, muéstrame cómo es mi sí. Y esperáis el movimiento que os surja. Quizás sea un balanceo hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás. Para cada uno será de una manera. Ponerme una manito o un ok si habéis recibido respuesta. Así me ayudáis a ver un poco qué está pasando al otro lado de la pantalla en vuestras casas. Ok. Vale, vamos ahora con el
Sí, que si puedo repetir, sí. Vamos a ver, estamos ahora calibrando cómo es nuestro sí y cómo es nuestro no para posteriormente, en cualquier pregunta que le hagamos, sepamos cómo manifiesta a través de nuestro cuerpo el sí y el no, ¿vale? Estáis paradas, en posición relajada, neutras, de pie, y verbalizáis: guía interno, a través de mi cuerpo, muéstrame cómo es mi sí. Y esperáis un movimiento. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el no. Guía interno, balanceo hacia adelante. Vamos con el no. No hay una respuesta del cuerpo que sea la correcta, ¿vale? Cada uno va a tener su sí y su no. Esto es muy particular. Vamos con el no. Guía interno. Es importante que lo verbalicéis en voz alta. A través de mi cuerpo, muéstrame cómo es mi no. Y no tenéis que hacer nada, simplemente dejar que vuestra antena os muestre cómo es vuestro no. ¿Lo tenemos? ¿Vale? Habéis visto que para el sí nos da un movimiento y para el no nos da otro. Es importante también que cuando, sobre todo ahora, y cuando hagáis este ejercicio de vosotros, mano un vasito de agua, porque hay veces que o cuando nos bloqueamos o estamos haciendo muchas preguntas, es interesante como el agua es el elemento que más rápido eh, pasa la información a través del agua. Bebáis un poquito. Si veis que estáis bloqueadas y que el cuerpo, la antena no responde, si no, no es necesario. Vale, pues ahora que cada una tiene calibrado y reconoce cómo es su sí, cómo es su no, vamos a practicar con cosas muy sencillitas. Por ejemplo, vamos a verbalizar algo que obviamente es un sí. La mayoría veo que sois mujeres. Entonces, lo que ahora vamos a chequear es la siguiente frase. Vais a decir: soy mujer y me llamo. Importante para esto y para todo, aunque luego os daré más tips importantes. Si tenéis doble nombre, tenéis que decir el doble nombre, porque el subconsciente es muy específico. Y si, por ejemplo, dices: soy mujer y me llamo Mari, y te llamas María del Carmen, es posible que el subconsciente no lo reconozca y te dé un no. Entonces, para hacer este ejercicio, vais a decir en voz alta. Esto es para confirmar vuestro sí y vuestro no, ¿vale? Pues soy mujer, si sois mujer, si sois hombre, dices soy hombre y me llamo y dices tu nombre completo. Y esperas a ver cómo responde tu guía interno a través de tu cuerpo. Obviamente tiene que dar un sí. Vais a chequear esto. Soy mujer, soy hombre y me llamo fulanito, fulanita. Decís el nombre completo. Y comprobáis si os dice un sí. Y me hacéis feedback, por fin, para yo saber cómo vais. Vale. Ahora vamos a comprobar. Ok, fenomenal. Vamos a comprobar algo que sea no, para que veáis cómo nos responde también no. ¿Por qué? Porque no va a resonar
con lo que somos nosotros. Por ejemplo, si sois mujer, decís lo contrario. Soy varón y me llamo Ernesto, por ejemplo. Y chequeáis si os dice sí o no. Pues seguramente os diga que no. Entonces vamos a comprobar un no evidente. Decimos lo contrario. Soy varón y me llamo el nombre que queráis. ¿Veis cómo os va diciendo? Esta es, digamos, la forma más simple de conectar con esto. Ocurre que hay un momento en que dices, claro, es que no sé si me dice sí porque ya sé que sí, o si me dice no porque, claro, como yo ya sé que es no, no sé hasta qué punto yo estoy influyendo en irme hacia adelante o irme hacia detrás. A eso vamos a llegar ahora en un momentito. En el caso de que necesitéis una respuesta y no os podáis poner de pie porque estáis en un sitio público con más gente, es también interesante, lo podéis hacer sentadas utilizando las manos o incluso una mano. Elegid una de las dos manos y en esto no vamos a entrar mucho tiempo porque es como lo de estar de pie. Es cuestión de que lo practiquéis. Pero, por ejemplo, estamos sentadas, ponéis las manos relajadas sobre la mesa o sobre vuestras piernas y decís lo mismo. Por ejemplo, querido inconsciente, te pido que a través de un movimiento de mi mano o de uno de mis dedos me digas cómo es mi sí. Y esperas. Como posiblemente se te mueva algún dedo. A mí se me mueve el corazón de la mano derecha. A través de uno de los dedos de mi mano, muéstrame cómo es mi sí. Se te levantará un dedo. Y vamos para el no. Querido guía interno, a través del movimiento de uno de mis dedos o de la mano, la petición que le hagáis, muéstrame cómo es mi no. Y os dará una respuesta también a través de nuestra antena biológica, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a ir un poco más allá. Y esto es una parte y una técnica que a mí me encanta. Porque ahora no vamos, para eso os pedí el papel y el boli, ahora lo bueno va a estar en que no vamos a saber dónde está, en qué papel está la información que queremos chequear. Yo a esto le llamo chequeo a ciegas. Pensad cada una, o bueno, esto luego ya os enseñaré cómo hacer una creencia bien formada. ¿A qué me refiero con bien formada? Que mi subconsciente la entienda. Pero en un primer momento vamos a hacer algo más sencillo. Vais a coger 2 trocitos de papel. Si son iguales, mejor, porque así no vais a identificar que escribís en uno y en otro, porque son iguales. Entonces, en uno vamos a escribir todos lo mismo. Creo que los que me estáis escuchando en este momento, todos estamos en España y tenemos la misma hora. En un papel escribimos, son las 9:30 de la noche, son las 21:30, o es de noche.
porque imaginaros que lo hacemos a las 21:31 y el subconsciente nos dice que no, y porque ha pasado un minuto. Vamos a en uno de los dos papeles ponemos es de noche y escribimos el país en el que estamos. Y estoy en España, ¿vale? Y en el otro papel escribimos es de día y estoy en Hawái. Ya nos gustaría, ¿verdad? Ahora el papel lo plegamos, lo plegamos a los dos exactamente igual y los mezclamos de manera que no sepáis. ¡Ay! Hay alguien también de Colombia, Alba Victoria. Estamos con el ejercicio del chequear a ciegas, Alba. Entonces, en un papel es de noche y estoy en España y el otro es de día y estoy en Hawái. Lo plegamos, lo mezclamos, nos quedamos, apartamos uno, no sabemos cuál hemos apartado y cuál nos ha quedado en la mano, ¿vale? Y lo ponemos cerquita de nosotros, o bien en el suelo, o en un bolsillito, o junto a la mesa. Y nos disponemos a chequear para que nuestro subconsciente, nuestro guía interno, nos diga si ese papel que tenemos plegado junto a nosotros nos da un sí o un no. ¿Lo hacemos? A ver qué respuesta os da. Una vez que os dé la respuesta, no abráis el otro ni este. Lo apartáis. Lo apartamos y cogemos el otro, la otra información que no sabemos cuál de las dos es. Lo volvemos a colocar y esperamos a que nos dé a través del cuerpo nuestro guía interno un sí o un no. ¿Lo tenéis? Ahora abrid los papeles para comprobar la información. ¿Cómo vais? Increíble, dice Antonia. Claro, entonces, gracias. Claro que funciona. Hemos hecho algo que es obvio, pero ¿para qué podemos usar esto, esta herramienta tan poderosa? Podemos poner, necesitemos saber qué me da fuerza y qué me la quita. Como os decía antes, desde si este alimento me sienta bien y es bueno para mí en este momento, o tengo, por ejemplo, un proyecto entre manos, pero no sé si es correcto ir por aquí o ir por allá, o tengo mañana un evento, por una parte quiero ir, pero por otra no sé, porque dudo, no sé qué camino tomar, no sé por qué elección decidirme. Vale, pues ahora os voy a enseñar cómo esa información, y lo vamos a hacer a ciegas, cómo esa información que quiero chequear es una información, una frase bien formada. Y esto es muy importante, porque si no hacemos las opciones bien formuladas, podemos tener una respuesta equívoca o
que sea confuso la respuesta. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando ya queráis escribir, por ejemplo, entre dos opciones de si tiro hacia adelante con una cosa o no, es muy importante cómo formulo la frase. Entonces, características que tiene que tener una frase que sea correcta para que mi subconsciente la entienda. Porque imaginaros que digo, ir mañana a este evento. O no ir mañana a este evento. ¿Sabéis qué va a ocurrir? Que para el subconsciente no ir a este evento o ir a este evento, el subconsciente no procesa las negaciones. Y aquí es muy claro este ejemplo que conocemos todos cuando te dicen no pienses en una bandeja con limones. ¿Qué nos viene a la cabeza? Limones. Entonces, cada vez que hacemos una frase, una afirmación con un no, con un sin, daros cuenta que el subconsciente, el no y el sin, no lo va a procesar. Lo mismo que poner adverbios muy abstractos. Todo, nada, un poco. Eso al subconsciente le lía. Tiene que ser la frase tan simple y tan específica que un niño de 5 años la entienda sin ninguna complicación. Para esto, las frases que escribamos tienen que estar en primera persona, en presente, porque el subconsciente, os he dicho, ¿verdad?, que está fuera del tiempo y el espacio. No puedo decir, mañana conseguiré, encontraré. No, en presente. Comerme un trozo de melón ahora es bueno para mí. Es en primera persona, en presente y muy específico. ¿Vale? Entonces, primera persona, en presente, afirmativo, ¿vale? Entonces, vamos a pensar en algo que todos sabemos que me gusta, pero igual como puede ser tomar una bebida azucarada, tomarme una Coca-Cola en este momento. Ahora bien, dices, bueno, no, la Coca-Cola es mala, pero imagínate que te lo estás planteando en un momento en que te ha dado una bajada de tensión o de azúcar. Ahí posiblemente el inconsciente te va a decir que tomarme una Coca-Cola ahora es buena para mí, porque no hay nada que sea una condición permanente. Por eso, desde que he empezado, os he dicho que sea bueno para mí ahora, en este momento. ¿Vale? Entonces, o cada una sabe entre qué dos cosas en la... Mira, a mí esto me recuerdo, porque claro, fue muy importante para mí, en un determinado momento en el que había estado yendo a urgencias durante 2 semanas varias veces y me decían que no tenía nada, ya como que me daba un poco de apuro volver a ir por cuarta vez en 15 días. Y chequeé en papeles a ciegas, como os voy a enseñar ahora. ¿Tengo apendicitis? ¿O tengo otra cosa y necesito descansar? Mi cuerpo necesita descansar unos días más. ¿Veis cómo son cosas importantes? Lo puse así, en un papelito la información, tengo apendicitis, o
mi cuerpo solo necesita descansar unos días más. Hice el chequeo a ciegas, me salió tengo apendicitis y obviamente ya fui al hospital y me operaron de urgencia, ¿vale? Entonces, os estoy dando una herramienta, un recurso que os puede servir para cosas desde súper, quizá no sean importantes, para mí sí que me pueden dar luz, como para ya cosas, asuntos, decisiones de vida que son más importantes para uno. Haced el chequeo a ciegas y practicad mucho. Y así podréis también tomar confianza de vuestros chequeos. Y otra cosa que os quería comentar de esto, que hay una cosa que a nuestro guía interno no le gusta y es que no confiemos en él. Si tú tienes claro cuál es tu sí y cuál es tu no, si ha pasado un tiempo desde que habéis practicado, yo lo que os aconsejo es que de tiempo en tiempo volváis a calibrar vuestro sí y vuestro no, porque a veces a lo largo de la vida o de según los cambios que uno va teniendo, también el sí y el no pueden cambiar. Pero si hemos vuelto a recalibrar cómo es mi sí, cómo es mi no, y hemos preguntado algo y quizá nos sale algo, la respuesta que nos da igual no es la que nos esperábamos, la que nos gustaría o es la más difícil, hay veces que la mente dice, lo voy a preguntar otra vez, no lo hagáis, porque posiblemente no os sirva o salga mal o responda completamente al revés. Aprended a confiar en vuestro chequeo, ¿vale? Si os dice una cosa, es una cosa. Si estamos centradas, tranquilas, está bien escrita la frase, que no tenga negaciones, que no sea muy poco específica, mucho, poco, todo, nada, eso el inconsciente no lo procesa. Y está en presente y en primera persona, practicad y es un recurso que no os va a fallar nunca. Y esto era un poco lo que quería compartir con vosotras en el día de hoy. Si queréis preguntarme algo, pues es el momento. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Quiero acabar con algo que yo, el día que me di cuenta de esto, me petó la cabeza y me expandió el alma. ¿No os preguntáis cómo es posible que en papeles a ciegas el subconsciente sepa lo que hay? Porque para decirnos en uno sí y en otro no, es porque el subconsciente sabe antes que la mente qué es lo que hay. Porque la mente no lo sabe qué hay en cada sitio. ¿Se puede utilizar para chequear a otros? Una muy buena pregunta. La respuesta es no.
Aunque al igual que en las constelaciones familiares, podemos chequear algo de lo que yo sea responsable. Por ejemplo, un hijo. Si tú quieres chequear por un hijo, puedes, pero chequear por otra persona no, porque cada uno tiene su propio guía interno e inconsciente. Y sería como una falta de respeto. Sería entrometerme en algo que a mí no me corresponde. Con el papelito lo primero lo apartas y tomas el segundo, ¿correcto? Los papelitos los doblas y los mezclas para no saber qué hay en el papelito A y en el papelito B. Apartas uno y coges uno de los dos papelitos cerrados y lo chequeas. Obtienes la respuesta, dejas el papelito que has chequeado aparte, coges el segundo y lo chequeas. ¿Cómo es un mosquito? ¿Cómo es posible que es magia? ¿Es algo sobrenatural? Obviamente todo lo que la mente no entiende pensamos que es algo mágico. No es magia, es el hecho de que nuestro guía interno no está en este espacio-tiempo que es lo único que estamos viviendo, es nuestra realidad, la mente, la emoción y el cuerpo. Pero vuelvo a repetiros, habitamos en infinidad de planos dimensionales simultáneamente y nuestra existencia comenzó desde el plano más sutil, desde la fuente primordial, desde el origen, desde la misma sopa cuántica divina, desde ahí. Y desde ahí comenzó la existencia y comenzó poco a poco de vibración, de sonido, gracias a las distorsiones, a las resistencias, poco a poco hasta que llegamos al mundo de la materia. Y el pecado original de los cristianos no es otra cosa que habernos olvidado que nunca hemos salido de la fuente. Y ese olvido hace que al sentirnos separados sintamos miedo. Y el miedo es lo contrario del amor. Entonces, cada uno de nosotros, desde la existencia sutil y espiritual, quiso encarnarse con un propósito. Y ese propósito ya estaba cumplido. Nuestra mejor versión, nuestro para qué, ya existe antes. Lo que pasa que a veces tomamos líneas de tiempo fatales o suicidas, pero nuestra mejor versión ya está. Y en ese no tiempo-espacio en el que habita nuestro ser más sutil, sabe qué hay en el papelito A y en el papelito B, porque incluso, y esto es lo que me petó la cabeza, sentimos que presente, pasado y futuro están separados, que el pasado tiene una velocidad más lenta, que es lo que ocurrió antes, el presente es como percibo en este momento el tiempo presente y que el futuro es algo que vendrá. Pero es justo todo lo contrario, el futuro está antes. El futuro, el para qué y el propósito eran primero. Y el futuro de lo que A ponía en el papelito A y en el papelito B, esa parte sutil nuestra ya lo conoce. Y la prueba de ello es esta herramienta. A ver, que me habéis estado preguntando cosas.
es para uno mismo, ya que conectamos con nuestro yo superior o guía interno. Sí, esto hay personas que le llaman mi inconsciente con mayúsculas, mi yo superior, mi guía interno. Entonces ahora lo único que tenéis que hacer es ponerlo en práctica y usarlo para bien nuestro en cada día. Muy bien, pues esto es lo que quería compartir esta tarde con vosotras. Gracias, Scarlett, Antonia, Graciela, Alba y algunos más, que Óscar, que no os habéis atrevido a saludar, pero que me encanta que hayáis estado ahí. Y nada, quedo a vuestra disposición de mis redes para si os puedo ser útil en cualquier cosa que necesitéis relacionado con mi abordaje y mi trabajo con las constelaciones familiares, que sabéis que lo hago a nivel individual, online, presencial, grupal. Y os doy las gracias por haber elegido de entre todas las opciones posibles de hacer esta hora, estar aquí en este canal compartiendo esto. Muchísimas gracias y si queréis, ahora cuando terminemos, sugerirme algún otro tema para tratar en otro momento, me encantaría y me ayudaría un montón a ofrecer un contenido que realmente os sea interesante. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Un saludo.